una vez más a la casa del Señor. Amén. Hoy nos toca leer el cantar de los cantares, pero antes de eso vamos a darle la bienvenida a nuestro Señor orando. Oremos para eso todos. Querido Padre Celestial, una vez más, gracias por permitirnos estar en este lugar. Gracias por la bendición que nos has dado esta mañana de pararnos y traernos aquí, Señor, para escuchar tu palabra, Señor. Gracias por todas las bendiciones que nos bendice a cada uno de mis hermanos. Ahí los que vienen en camino, Señor, tráelos con bien, pero también bendice a los que nos ven a través de este medio, Señor. Bendíceles en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy nos toca leer Cantar de los Cantares, eso les hablaba antes. Es un poema que nos trae de la esposa al esposo y el esposo a la esposa. Esa es la forma de que cómo debemos de vivir el matrimonio. Es un bonito que lo escuché, lo leí en la semana. Espero que también ustedes lo hayan leído. Y hoy nos toca leer a la hermana. A ver, mis hermanas para acá. La esposa y las hijas de Jerusalén. Cantar de los cantares es el cual es de Salomón. Oh, si él me besara con besos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino. A más del olor de tus suaves ungüentos, tu nombre es como ungüento derramado. Por eso las doncellas te aman. Atráeme en pos de ti, corremos. El rey me ha metido en sus cámaras, nos gozaremos y alegraremos en ti. Nos acordaremos de tus amores, más que del vino, por razón te aman. Morena soy, oh hijas de Jerusalén, pero codiciable como las tiendas de Cedar, como las cortinas de Salomón. No reparéis en que soy morena, porque el sol me miró. Los hijos de mi madre se iraron contra mí, me pusieron a guardar las viñas, y mi viña que era mía no guardé. Hazme saber, oh tú a quien ama mi alma, donde apacientas, donde cesteas al mediodía. Pues, porque había de estar yo como errante junto a los rebaños de tus compañeros. Si tú no lo sabes, oh hermosa entre las mujeres, ve, sigue las huellas del rebaño y apacienta tus cabritos junto a las cañas de los pastores. Amén. Amén. Le damos gracias al Señor porque nos permite estar aquí en la casa. Estamos aquí para alabarle y glorificarle, y vamos a unir nuestras voces para agradecerle y cantarle todo lo bueno que Él ha sido y que es y que será. Amén. Vamos. Amén.
grande es su nombre. Vamos a seguirle cantando. Al escuchar, Señor, estas palabras en esta alabanza, dándote las gracias y reconociendo que a ti es toda la gloria y toda la honra, Señor, hacen eco las palabras de Pablo a los filipenses, que dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Señor Dios, estamos agradecidos por la buena obra que tú iniciaste en los llamados, en los escogidos. Ayúdanos, Señor, a afirmarnos en que somos escogidos tuyos. Y si en algo tenemos la duda, Señor, hoy es el día aceptable, hoy es el día en el que podemos venir, Señor, para que tú inicies la buena obra en nuestros corazones. Señor, confiados estamos de que nos llevas hacia la perfección. Ayúdanos, Señor, a darte gracias por lo que has hecho en cada uno de nosotros, Señor, en lo que estás haciendo y en lo que harás. Señor, ayúdanos a vernos como tú ya nos viste. Si somos escogidos, tú ya nos viste santificados, tú ya nos viste glorificados. Señor, ayúdanos a perseverar en ese caminar. Señor, duele cuando alguien más no está avanzando, duele cuando alguien más no quiere avanzar. Sí, Señor, pero nosotros debemos poner la mirada en el autor y consumador de la fe, nuestro Señor Jesucristo, y seguir hacia adelante. Porque a todos nos has dado la misma oportunidad, la oportunidad de iniciar en nuestros corazones la buena obra. Y Señor, Pablo les recuerda a los Efesios cuál es esa buena obra, hasta que en nosotros se vea el carácter del Señor Jesucristo, hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Señor, ayúdanos a poner la mirada ahí. Ahí es a donde tenemos que llegar, ahí es a donde tú nos estás llamando.
Santifícanos, Señor, y nosotros te rogamos para que no haya enfermedad, no haya situación económica, no haya diversión, ni no haya nada, Señor, que se interponga entre nuestro llamado, Señor, y nuestro hacer, y nuestra obediencia. Señor Dios Todopoderoso, clamamos por esta tu congregación. Ayuda a cada uno de los que están escuchando tu palabra en esta tu congregación. Ayuda a cada uno de los que nos estamos congregando en esta tu congregación a poner la mirada en el autor y consumador de la fe, y que esta palabra que nosotros dijimos en la alabanza, la obra que tú iniciaste en nosotros, lo que tú estás haciendo en nosotros, lo que tú harás por nosotros, que sea razón suficiente, Señor, para seguir hacia adelante y ser radicales en una sociedad, Señor, que no es nada radical, en una sociedad que se está perdiendo, en una sociedad, Señor, que está perversa. Señor, ayúdanos a ser lumbreras, pero no vamos a ser lumbreras si no somos radicales, si no nos parecemos al Señor Jesús. Señor Dios, ayúdanos por favor a ser radicales. Ayúdanos, Señor, a honrar lo que hiciste en la cruz. Señor, te damos gracias por cada uno de los que estamos aquí. Te damos gracias, Señor, porque a pesar de nuestras dificultades, a pesar de nuestras luchas, Señor, has puesto valor en cada uno de nosotros para sobreponernos a eso y estar presentes como un cuerpo, dándote gloria y honra. Gracias, Señor, porque le das la fuerza a Rubén de estar aquí. Señor, no es fácil su situación, es dolorosa su situación. A pesar de que el cáncer ya se fue, Señor, el tratamiento sigue siendo doloroso, y te rogamos que le sigas dando la fuerza, Señor, la convicción de estar aquí, Señor, de seguir creyéndote, Señor, hasta cuando ya no tenga fuerzas. Y cuando ya no tenga fuerzas, Señor, ayúdale en su corazón a seguir siendo firme. Te rogamos, Señor, por convicción en su corazón, en su alma, en su mente, en su cuerpo, Señor, que tú eres su Dios y que tú, Señor, no te has olvidado de él. Ayúdalo, Señor. Te rogamos, Señor, por cada uno de los que no pudieron venir porque están enfermos, Señor. Te rogamos por ellos que tú les sanes, les restaures, pero que en sus corazones tengan la convicción de que tú eres su Dios. Te rogamos por Eva, Señor. No pudo danzar en esta tarde, Señor, por su garganta, pero te rogamos, Señor Dios Todopoderoso, que tengas compasión y misericordia, que le sanes, que le des la fuerza. Te lo rogamos para que pueda cumplir con sus labores, y si no puede, Señor, porque sea muy fuerte su enfermedad en su garganta, te rogamos, Señor Dios Todopoderoso, que su espíritu no decaiga, que recuerde que tú no te has olvidado, que tú iniciaste una buena obra en ella y que la estás perfeccionando. Y así por cada uno, Señor, de los que están pasando situaciones difíciles, te rogamos, Señor, por Iliana, que seas tú obrando en su cuerpo, Señor, quitando esas migrañas, pero si no lo haces, Señor, que haya convicción en su corazón de que tú eres su Dios y que tampoco te has olvidado de ella. Y así a cada uno, Señor, gracias, porque en ti encontramos fuerza, aliento, esperanza. Ayúdanos, Señor, te lo rogamos. Ayúdanos, Señor, cualquiera que sea nuestra dificultad, seguir firmes en lo que has hecho tú en nuestros corazones. Señor, gracias porque tú nos escuchas. Gracias, Señor, porque tú nos alientas. Gracias por la esperanza que tenemos. Dios Todopoderoso, seguimos alabándote, seguimos exaltándote, seguimos glorificando tu nombre, porque solamente tú eres digno, y tú harás mucho más allá de lo que nosotros pedimos o entendemos, Señor. En el nombre de nuestro único y suficiente Salvador, te damos gracias. Amén. Amén. Darnos al Señor. Padre, gracias una vez más por la vida. Gracias por la oportunidad que nos das y la libertad de acercarnos en confianza a tu presencia a través de nuestras oraciones, a través de nuestros cantos. Gracias por tu Espíritu que acompaña a esta congregación y a cada uno de nosotros de forma individual. Gracias. Tú eres el que hace
las cosas, Señor. No hemos hecho nada, por eso la gloria y la honra, Señor, pertenecen solo a ti. Háblanos el día de hoy también a través de tu palabra, que salgamos de acá con un reto en nuestras vidas, que salgamos también con el deseo fiel de honrarte y de ser luz donde quiera que estemos. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Saluda al que tienes al lado si todavía no le has saludado. Dile qué bueno que estás aquí hoy. Dice el libro de Hebreos que no dejemos de congregarnos. Y no solo es una bendición, no solo es un mandato, sino que también es una bendición el poder congregarnos. Hay personas que están dispuestos a entregar su vida por tener un momento juntos. Y gracias al Señor nosotros tenemos libertad. Así que aprovechemos la libertad que tenemos para congregarnos. Lucas capítulo 20. Continuamos con nuestro estudio del Evangelio de Lucas. Vamos a salir como expertos de Lucas cuando terminemos con este libro. Vamos a poder aplicar y entender cada pasaje, y cuando ustedes regresen a Lucas, el Espíritu Santo se encargará de ayudarles a recordar aquellas cosas que hemos aprendido. Lucas capítulo 20, ¿están ustedes ya ahí? Ustedes recordarán en los pasajes anteriores que a Jesucristo le están haciendo preguntas, están cuestionando a nuestro Señor Jesucristo, y una de las preguntas que le hacían es: ¿de dónde viene tu autoridad? ¿No? Porque él había ido y había tirado las mesas de los cambistas, había tirado el dinero, y la pregunta es: bueno, ¿y quién te dio a ti la autoridad de decir lo que debe hacerse en el templo? Y Jesucristo respondió que él no les iba a responder de dónde venía su autoridad, a menos de que ellos dijeran de dónde venía la autoridad de Juan. Y ellos guardaron silencio. Y es el primer cuestionamiento de Jesucristo. Después él cuenta una parábola acerca de unos labradores malvados, y los fariseos entendían que estaba hablando de ellos. El mismo Lucas nos deja saber eso, ¿no? Después, de una forma tramposa, se acercaron y le hicieron otra pregunta, la pregunta acerca del tributo. ¿Hay que darle tributo a César o no hay que darle tributo a César? Y era una pregunta tramposa para ver en qué lo agarraban, en alguna mentira, algún fallo de su fe, algún fallo de su doctrina. Sin embargo, sabiamente respondió y todos se quedaron admirados. Así que ahora es Jesucristo el que tira la pregunta. Después de que le han hecho todos los cuestionamientos, ahora Él es el que hace la pregunta. En el verso 41 de Lucas 20 es donde nos corresponde el día de hoy leer. Dice la palabra de Dios así: entonces Él les dijo: ¿cómo dicen que el Cristo es el hijo de David? ¿Sabían ustedes o Jesucristo le está diciendo: ustedes han enseñado, recuerden que ahí están los escribas, ahí están los fariseos, ustedes han enseñado de que Cristo es el hijo de David? Entonces el verso 42 dice: pues el mismo David dice en el libro de los Salmos, y este es el Salmo 110, verso 1, el que está trayendo a memoria Jesucristo, le dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y Jesucristo dice: David pues le llama Señor, ¿cómo entonces es su hijo? Ahora la pregunta de interpretación bíblica que le está haciendo Jesucristo a los intérpretes de la ley, a los escribas, a los fariseos, porque ellos en su espera de este Mesías, ellos creían que era un ser humano el que iba a llegar, 100% humano, ¿no? Enviado de parte de Dios, y que iba a ser descendiente del rey David. Esa fue la promesa de Dios a David, allá en 2 de Samuel capítulo 7, el verso 11 hasta el verso 16. Ahorita se los voy a leer.
Pero Jesucristo le hace la pregunta, ok, ustedes son los que enseñan la palabra de Dios, ¿por qué ustedes enseñan que es hijo de David cuando David mismo le llama Señor? Aunque ustedes recordarán que anteriormente a Jesucristo le llamaban hijo de David y él aceptó el mensaje sin ningún problema. O sea, él no está haciendo un cuestionamiento netamente si viene o no viene de David. La pregunta que hay detrás del cuestionamiento de Jesucristo es: ¿este Mesías es un ser divino o es un ser humano nada más? ¿Hay divinidad en él o no hay divinidad en él? Es la pregunta que les está haciendo. Recuerden, ellos creían que venía un ser humano nada más. Les voy a leer la porción de 2 de Samuel capítulo 7 verso 11, donde la promesa se le hace a David acerca de un descendiente como rey que iba a ser Jesucristo en este caso, ¿no? David tiene un deseo en su corazón de hacerle una casa a Dios, un templo para Dios. David dice: nosotros vivimos en casas de cedro y la casa de Dios está en ruinas. No es posible que nosotros tengamos nuestra vivienda cómoda y bonita y el lugar donde Dios se manifiesta y habita esté destruido. No es posible eso, dice David. Así que es necesario que le hagamos algo especial a Él. Es nuestro Dios, es el que ha dado la libertad, es el que ha hecho que las batallas se ganen, es el que les ha dado la herencia de tierra. Entonces valdría la pena poner atención a aquello que le pertenece a Dios, ¿no? Y entonces David decide hacerle un templo, llama al profeta, el profeta le dice: tremenda idea, me encanta la idea, estoy a favor de tu idea. Así que haz como está en tu corazón. Pero al salir del lugar, el profeta, Dios le habla y le dice: no, regresa allá con David y dile que no va a hacer en la casa. Él no me va a hacer una casa porque sus manos están llenas de sangre. Pero sí lo va a hacer su hijo. Su hijo sí se va a encargar de hacerme una casa. Y entonces ahí es donde viene la promesa de parte de Dios a David. Verso 11 del capítulo 7 de la segunda carta de Samuel, el segundo libro de Samuel, dice: pero ahora el Señor, este es el profeta hablándole a David, pero ahora el Señor te hace saber que será Él quien te construya una casa. David, ¿tú querías construirle una casa a Dios? Bueno, Dios dice que es Él el que te va a construir una casa a ti. Y cuando está hablando de casa, está hablando de familia, está hablando de descendencia, ¿no? No es en sí un edificio. Dice: cuando tu vida llegue a su fin y vayas a descansar entre tus antepasados, yo pondré en el trono a uno de tus propios descendientes y afirmaré su reino. Y ahí está la promesa: será Él quien construya una casa en mi honor y yo afirmaré su trono real para siempre. Estamos hablando de algo eterno, este es Jesucristo, ¿no? Dice: yo seré su padre y él será mi hijo. Así que cuando haga lo malo, lo castigaré con vara y azotes como lo haría un padre. Sin embargo, dice: no le negaré mi amor como se lo negué a Saúl, a quien abandoné para abrirte paso a ti. Tu casa y tu reino, y aquí viene la otra parte de la promesa, tu casa y tu reino durarán para siempre delante de mí. Tu trono quedará establecido para siempre. Verso 16. La promesa que entendía el pueblo de Israel es un rey, netamente como David, que vendría a gobernar, le traería la gloria otra vez al pueblo de Israel. Esa era la esperanza. Y la palabra que se usaba para este que Dios iba a enviar en hebreo es Mesías y en griego es Cristo. Cuando habla de Cristo, habla de Mesías, está hablando de aquel que Dios envía, aquel que Dios envió en este caso, ¿no? Así que esa es la pregunta que le hace Jesucristo a ellos. Este Mesías, este Cristo, dice el pasaje que leímos de Lucas, ¿no? Dice: ¿cómo dicen que el Cristo o el Mesías o el enviado es hijo de David? ¿Es un asunto nada más de humanidad? ¿O va más allá? Porque el mismo David dice que es su Señor. Entonces tiene que estar por encima de David. Para que David le llame Señor,
Tomen en cuenta que el respeto a los antepasados en la palabra de Dios no es como lo vemos hoy en día. El antepasado siempre se veía con gran respeto. En todo caso, el descendiente tendría que llamarle Señor a David. Pero en este caso David está diciendo que él es su Señor. Y en el Evangelio de Marcos, cuando este pasaje lo está relatando el escritor, dice: David dijo por el Espíritu Santo, hablando de que es una inspiración divina, esto viene de Dios. Y es la pregunta que trataremos de responder nosotros el día de hoy. ¿Es Jesucristo divino o no es? ¿Es el Mesías un ser divino o era solamente un ser humano? ¿Es hijo de David? ¿Es humano o es divino? ¿Es hijo de Dios? Lo que está tratando Jesucristo acá es la identidad del Mesías. Porque reconocer la identidad del Mesías nos va a ayudar a responderle a ese Mesías. Esto es similar a la pregunta que Jesucristo le dijo a los apóstoles: ¿qué dice la gente que soy yo? Y ellos le dijeron: bueno, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Jeremías, otros dicen que eres Elías. Y de ahí Jesucristo les dice: pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Deja lo que los demás digan de mí. ¿Qué es lo que tú piensas de mí? Y en ese mismo sentido va esta pregunta: ¿es hijo de David o es algo mucho más allá que solamente un descendiente de David? Jesucristo, recordarán ustedes que ya se ha identificado como hijo de David cuando entró en el burriquito para Jerusalén. Decían: Hosana al hijo de David. Y él recibió esa alabanza y esa adoración. También él había sido identificado ya como hijo de Dios, por eso le querían quitar la vida. Entonces ya ha sido identificado como hijo de Dios. Y también él, a través de señales y de su poder, había demostrado que tenía cierta divinidad. Así que lo que Cristo les está llevando aquí es a una confesión clara y pública: ¿quién soy yo para ustedes? Y creo que eso es lo que podemos tomar el día de hoy: quién es Cristo para nosotros, y que podamos tener una confesión clara de quién es este Cristo para nosotros. El pasaje que Jesucristo usó es el Salmo 110, verso 1. Dice ese pasaje: Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. En el Antiguo Testamento dice Jehová, en el Nuevo Testamento dice el Señor dijo a mi Señor, porque en el Nuevo Testamento ya no se usa el nombre de Dios. En el Antiguo Testamento sí se usa el nombre de Dios, pero había una ley que decía: no usarás el nombre de Dios en vano. Y después de que el pueblo fue exiliado por 70 años en Babilonia, entendieron de que era un nombre sagrado. Entendieron de que era un nombre que debía dársele respeto. Entendieron que no debían tener otros ídolos. En la arqueología, antes del exilio, se encuentran ídolos, imágenes, en el territorio de Israel. Después del exilio, ya no se encuentran ese tipo de imágenes ni ídolos enterrados. Las fechas que tienen son fechas anteriores, porque el pueblo entendió a través del exilio que Dios era un Dios al que había que serle fiel y había que honrarle. Por eso ustedes en el Nuevo Testamento no encuentran el nombre de Dios, solo en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento dijeron: ya no vamos a usar ese nombre, porque es un nombre sagrado. Tanto así que Jesucristo en el Padre Nuestro dijo: bendito sea tu nombre, apartado, santo es tu nombre. Así de importante era, ¿no? Entonces este salmo afirma tres cosas. David tiene a alguien que le llama Señor. Entonces vemos una entrega. Algo que afirma este salmo que leímos también
es de que Dios le dice a ese Señor: siéntate a mi diestra. Y ustedes saben que la derecha significa justicia, significa poder, significa dominio. El que está a la derecha quiere decir que tiene todo el poder de aquel que lo ha sentado a la derecha. Entonces, si Dios le ha dicho a este Señor: siéntate a mi derecha, quiere decir que es alguien que tiene toda la autoridad dada por Dios. Todo eso es lo que conlleva la pregunta de Jesucristo para con ellos: ¿quién es este Cristo? Alguien que tiene toda la autoridad dada por Dios. ¿Ok? ¿Vamos bien ahí? Sí. La otra cosa que afirma este salmo también es de que Dios pondría a los enemigos de ese Señor por estrado de sus pies. O sea, quiere decir que el mismo Dios es el que iba a acabar con los enemigos de este Señor, de este Mesías. La pregunta de Cristo es: ¿este es humano, hijo de David? ¿O va mucho más allá de una línea de David? ¿Qué es lo que ustedes enseñan?, le pregunta a los escribas. Es importante la identidad de Jesucristo. Esta pregunta Pedro nos ayuda a aclararla en Hechos capítulo 2. Porque Pedro usa el mismo pasaje de Salmos para ayudarnos a entender algo de Jesucristo. Se los voy a leer. Y esta es la interpretación de Pedro bajo el Espíritu Santo. Hechos 2, verso 34. Dice: porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, usando el mismo pasaje: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus pies a los enemigos, hasta que ponga a tus enemigos, por estrado de tus pies. Entonces Pedro usa el mismo pasaje y él lo interpreta, él lo explica. Y él dice en el verso 36: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, dice Pedro, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios te ha hecho Señor y Cristo. Entonces la pregunta que Cristo le hace a los escribas allá en Lucas 20, Pedro la responde claramente en Hechos capítulo 2, en el primer discurso que él tiene en su primer predicación después de haber sido lleno del Espíritu Santo, y dice: a este Jesús que ustedes crucificaron, Dios lo hizo Señor y lo hizo Mesías. Él es el Mesías esperado, pero también es el Señor sobre todas las cosas. Y a nosotros esta palabra Señor se nos queda corta. La palabra Señor en su original quiere decir Adonai, y la palabra Adonai quiere decir es el dueño, el creador y el que maneja el universo. Entonces lo que Pedro está diciendo es: este Jesús, Dios lo hizo, el que sostiene y es el amo de todo lo que existe. Es la autoridad de Dios. Pero también se nos dijo cuál es la identidad de Jesucristo. La identidad de Jesucristo: Él es el mismo Dios. Él es el Señor, y Él es el Señor del mismo David. ¿Por qué era importante aclarar este punto para Jesús? Recuerda que Él está a punto de ir a la cruz, a punto de morir. Los discípulos están escuchando sus últimas enseñanzas. Los fariseos, los saduceos, los escribas, los herodianos han tratado de cuestionarle su identidad, han tratado de cuestionar quién es Él, y Jesucristo con sabiduría ha dado respuesta y todos han guardado silencio. Pero Él sabe que está a punto de morir, y los escribas, los fariseos, los saduceos, los herodianos se están poniendo de acuerdo para que en cualquier momento puedan quitarle la vida a Jesucristo. Entonces Jesucristo es necesario que ellos entiendan de que al que le van a quitar la vida es aquel que Dios ha puesto como Señor. Al que le van a quitar la vida es aquel que Dios le ha dado la autoridad sobre todo.
aquel que le van a quitar la vida es el que tiene la autoridad por encima de todo aquel que pudiera tener autoridad en aquel entonces. El verso 42 de Hechos 2 dice Pedro: y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y por juez de muertos. Y Pedro todavía le agrega un extra a este Señor: Él también es el juez de los vivos y de los muertos. Así que era un asunto de poner atención, y había una necesidad también de responder esa aclaración que Jesucristo trajo a visión de ellos. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta para esa aclaración? ¿Cómo debemos nosotros responder entonces a la verdad de que el Mesías es el mismo Dios hecho carne? El Mesías es también nuestro Señor. El Mesías también es el juez que será de vivos y de muertos. O sea que Él tiene la autoridad de dar el veredicto sobre tu vida y sobre mi vida y sobre nuestra eternidad. Es Él el que tiene toda la autoridad. ¿Cómo debemos nosotros acercarnos a ese Señor? Aquel que tiene la autoridad de tu vida, aquel que decide tu futuro, aquel que decide tu eternidad, aquel que decide lo que pasará en tus días. ¿Cómo tú y yo debemos acercarnos a ese Señor? ¿Cómo debemos ver sus palabras? ¿Cómo nosotros debemos atender a sus consejos? ¿Cómo nosotros debemos responder a sus principios? ¿Cómo nosotros debemos ver su entrega, su sacrificio? ¿Cómo debemos ver su humildad? Eso es lo que implica reconocer la identidad de este Mesías. Cuando estamos en casa cansados, pero es tiempo de venir a la iglesia, esto debe venir a nuestra memoria. ¿Quién es este Jesús al que nosotros no queremos por cansancio ir a adorar el día de hoy? ¿Quién es para nosotros este Mesías? ¿Quién es para nosotros? Cuando tengo el tiempo pero decido no hacerlo, cuando está su palabra en mi casa pero decido no leerla, cuando es un momento para la oración pero decido no hacerlo. ¿Quién es este Cristo para nosotros? ¿Cuál es su identidad en nuestra vida? ¿Qué tan importante es para mi vida este Mesías? Esas son las implicaciones que trae el entender la identidad del Mesías. No es simplemente un ser humano que vino a dar un ejemplo de vida, mi hermano, mi hermana. No es simplemente un ser humano que vino a dar buenos ejemplos. No es un ser humano que vino a mostrarnos cómo amar al prójimo y cómo llevarnos bien con todos. No es alguien que vino a mostrarnos cómo vivir en humildad. No es alguien que vino simplemente a soportar castigo y martirio. No, este Señor es el dueño del universo. Amén. Amén. Y por lo tanto tú y yo debemos responder ante esa verdad. Exacto. ¿Quién es este Cristo para nosotros? ¿Quién es este Mesías para nosotros? ¿Es un hijo, un descendiente de David? ¿O es el Señor de aquel rey que trajo tanta gloria a ese pueblo? Es el que Dios le dijo: siéntate a mi diestra y yo pondré a tus enemigos por estrado de tus pies. Eso quiere decir que debemos elegir un bando. ¿Estaremos entre los enemigos de ese Señor o estaremos entre los amigos de ese Señor? Porque ahí se da el destino de los enemigos. Mi hermano, el cristianismo es un asunto serio. No estamos jugando a la iglesia, estamos tratando con nuestra eternidad. Estamos tratando con nuestra vida. Cuando tú le hablas a alguien más de la salvación en Cristo Jesús, estás tratando de almas que pueden estar una eternidad con el Señor o pueden estar una eternidad en tormento y sufrimiento lejos del Señor. La iglesia no es un juego, mis hermanos. No juguemos a la iglesia. Porque los que jugaron a la iglesia, los que jugaron a ser pueblo de Dios, todos perecieron en el desierto. Los que jugaron a ser iglesia
iglesia perecieron en las persecuciones y no ganaron nada. Pero los que se mantuvieron firmes y fieles y murieron, ganaron la vida eterna. Permanece hasta el fin, dijo Jesucristo, y vencerás, y recibirás la corona de la vida, y comerás del árbol de la vida, y yo cenaré contigo. Y eso lo dice en Apocalipsis a cada una de las iglesias, les decía: perseveren hasta el final, lleguen a la meta, esfuércense, no se detengan en el camino. Porque no se trata, mi hermano, mi hermana, de haber dicho alguna vez en nuestra historia: yo quiero que Cristo entre en mi corazón. Se trata de que cada día nos aseguremos de que esté en nuestro corazón. Se trata de que cada día nosotros nos aseguremos de seguir siendo los siervos de este Señor. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en Él cree, y ese es un continuo, eso quiere decir todo aquel que continúa creyendo, no aquel que creyó, sino aquel que continúa creyendo, no se pierda, sino que tenga vida eterna. No se trata si creímos ayer, es si hoy creo. Y si mañana el Señor me permite un día más de vida, mañana se trata si mañana creo, no si creí hoy. Este es de todos los días. De todos los días. Tanto así que Pedro dijo: recibimos también nosotros un mandato. Y el mandato era predicarle al pueblo y testificarle que a este que Dios le ha dado el puesto de Señor, también lo ha convertido en un juez de vivos y de muertos. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta a tal aclaración? Bueno, Jesús en su condición de rey, nosotros debemos honrarlo y obedecerlo con lealtad. Tú y yo debemos honrarle y obedecerle con lealtad. Pero si la mayoría no lo hace, no importa lo que la mayoría haga o no haga. Este es un asunto tuyo con Dios. Este es un asunto tuyo con Dios. Jesús, si Jesús está a la diestra de Dios, quiere decir que Él tiene todo el poder y toda la autoridad también para dispersar sus bendiciones. Porque aquel que se le dio toda la autoridad tiene también el derecho de derramar también todas las bendiciones. También hay bendición en verle como nuestro Señor. Si este Cristo es quien nosotros decimos que es, nuestra vida, mis hermanos, debe dar testimonio de lo que decimos, de lo que creemos, de lo que predicamos. Amén. Amén. Si este Jesús es quien dice que es, bueno, pues a Él se le puso como un juez justo también, que va a juzgar a vivos y a muertos. Eso quiere decir que tarde o temprano tú y yo tenemos que rendirle cuentas a Dios. Tarde o temprano estaremos delante del trono del juicio del Señor, y entonces tendremos que rendirle cuentas a Él. El miércoles estudiábamos el libro de Hechos y ahí decía que Él escudriñaría las cosas secretas también de nuestra vida. Serían también juzgadas las cosas secretas de nuestra vida. Él es el juez justo. Esto también dice que si nosotros le ignoramos, estaríamos también ignorando a Dios. Si nosotros ignoramos a este Mesías, también estaríamos ignorando al mismo Dios, porque fue Dios el que le dio toda la autoridad, todo el poder. ¿Cómo ves tu vida, mi hermano, en relación a esta verdad? ¿Cómo ves tu cristianismo en relación a esa verdad? ¿Cómo evalúas tu existencia en relación a esta verdad? Porque la Escritura también dice que nosotros seremos juzgados en verdad. ¿Cómo evaluamos, comparamos nuestra vida en cuanto a esta verdad? Eso es lo que Cristo quiere traer a nuestro corazón el día de hoy, y es lo que quería presentarle Lucas al lector cuando escribió este evangelio. ¿Cómo responder ante esta verdad? Su posición, mi hermano, mi hermana, nos llama a responderle
a Él antes que a cualquier otro ser. Nosotros debemos responderle a Cristo antes que responderle a cualquier otra persona. Nosotros somos responsables con Él antes de ser responsables con cualquier otra persona. A Pedro y a Juan en una ocasión la autoridad del área, cuando ellos estaban predicando, los encarcelaron, los azotaron, los amenazaron y le dijeron: ya no prediquen más en el nombre de Jesucristo. Y ellos dijeron: ¿y vamos nosotros a hacerle caso al ser humano antes que a Dios? Y ellos dijeron: no, primero se obedece a Dios y después a los demás. Si este realmente es el Señor, el que tiene la autoridad de todo, nosotros debemos responderle a Él antes que a cualquier otro ser humano. Tu vida de fe, mi hermano, tiene que ir antes que la obediencia a cualquier regla o principio que la sociedad, que la amistad, que la misma familia pudiera imponer sobre nosotros. Es mejor obedecer a Dios antes que a cualquier otra persona. Y recordemos también que nuestra posición es la de siervo. No somos iguales que Él. Nuestra posición es de siervo. Si Él es el Señor, nosotros somos los siervos. Y como tales debemos actuar en nuestro diario vivir como siervos del Señor. Como tales debemos actuar en nuestras familias, en nuestros trabajos, en nuestros momentos de descanso. Debemos responder como tal a este Señor. Somos siervos, no somos iguales. Y también debemos ser obedientes. Recuerda que Él mandó, dijo Pedro, que predicásemos al pueblo y que testifiquemos de Él. Hermano, ¿cuándo fue la última vez que predicaste de Él? ¿O cuándo fue la última vez que diste testimonio de Él? Esa debe ser nuestra vida, porque debemos rendirle a Él, responderle a Él antes que a cualquier otra persona. Entonces, ¿quién es este Mesías para ti, mi hermano? Esa es la pregunta que debes meditar y llevar en tu corazón. ¿Quién es este Mesías para ti? ¿Es tu Rey? ¿Es tu Señor? ¿Es el mismo Dios? ¿Es un buen ejemplo nada más? ¿Una buena persona que vino a presentar algunos buenos principios? ¿Quién es Él para tu vida? Y vive tu vida de acuerdo a esa verdad. Vive tu vida de acuerdo a esa verdad. Nosotros sabemos cuál fue la respuesta que dieron los fariseos y los escribas y los saduceos. Terminaron quitándole la vida, haciendo un juicio tramposo y fraudulento, y le quitaron la vida. Esa fue la respuesta de ellos ante esta verdad. Pero ¿cuál va a ser la respuesta que tú des a esa verdad? Debe ser algo totalmente diferente. ¿Te rendirás a su señorío o no te vas a rendir a su señorío? ¿Demostrarás con tu vida que Él es tu Rey o no? Debemos responder a esa verdad. ¿Obedeceremos sus mandatos o los ignoraremos? ¿O diremos que son demasiado difíciles? ¿O diremos que son muy pesados, que no podemos, que lo que Dios pide es demasiado grave, que somos incapaces de hacerlo? ¿Pondremos excusas ante su dirección o nos someteremos y nos sacrificaremos para vivir la vida que Él espera que tú y yo vivamos? Depende de quién sea Él para ti, será tu respuesta. ¿Es tu Señor, es tu Rey, es tu Dios? ¿O simplemente fue una buena persona? Por eso era importante para Jesucristo que ellos pudieran aclarar en sus mentes y en sus corazones con quién estaban lidiando. Mi hermano, eso es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo es el que le ha visto como Señor. Es el que se reconoce como siervo. El cuerpo de Cristo se reconoce como siervo. Y le debe toda gloria, honra y lealtad a su Señor. Y antes que responderle a cualquiera, le responde a Él primero.
Nuestro compromiso va primero con Dios. Eso es lo que implica verle a Él como nuestro Señor y como nuestro Rey. Por eso Jesucristo les dijo: ¿cómo dicen ustedes que es este Cristo? ¿Por qué dicen ustedes que Él es el hijo de David si David le llamó Señor? ¿Qué identidad le dan a este Cristo? Así que espero que el Señor haya hablado a tu vida, habló a mi vida en este tema interesante. Un pasaje que por muchas veces lo hemos pasado, le hemos dado una lectura rápida y como que de pronto no nos deteníamos a meditar en las implicaciones, pero recuerda que son sus últimos días de vida en la tierra. Son las últimas enseñanzas que le está dando al pueblo. Son las últimas verdades que se están afirmando. Vale la pena detenernos en detalle a cada una de ellas. Jesucristo después hablará de lo que no hay que hacer, a quién no hay que imitar la siguiente semana, y así continuará hablando acerca de los últimos días, del castigo eterno o de la gloria eterna. Así que no te pierdas los domingos, porque estamos terminando el Evangelio, estamos terminando ya las enseñanzas de Jesucristo de los últimos días. Pero mi hermano, que no sea meramente información o conocimiento que tengas en tu mente, sino que sean verdades que vayan moldeando tu carácter como creyente. Somos la iglesia de Cristo, debemos ser la luz allá afuera. Amén. Debemos ser la luz allá afuera. No carguemos simplemente el título de creyente o de cristiano, pero nuestra vida no da testimonio de una vida cristiana o de una vida de creyente, donde nuestras responsabilidades con Dios son secundarias o son de tercer grado y no son las primeras, donde Él no es primero en nuestra vida, sino que es el segundo, el tercero o quizá el último, donde su Biblia la sacudimos el domingo porque nos toca traerla o a veces no la traemos. ¿Quién es este Mesías para tu vida? ¿Quién es este Mesías para tu vida? Pronto tendremos que rendir cuentas. Amén. Y el tiempo no debemos desperdiciarlo. Yeah. Porque Él va a ser el juez, dijo Pedro, dijo Jesús, dijo David, lo dijo Pablo. Va a ser el juez de vivos y de muertos. Y queremos rendir buenas cuentas. Queremos que cuando nos encontremos con Él, seamos, como Pablo le pidió a Timoteo, obreros que no tienen nada de qué avergonzarse. Mi hermano, ¿qué tan importante es tu vida eterna? ¿Qué tan valiosa es tu vida eterna? ¿Te has detenido a meditar en lo que la eternidad significa? Eternidad quiere decir que nunca vas a morir. Y entonces, ¿dónde es donde vas a pasar esa eternidad? Nuestra esperanza es que pasaremos la eternidad con Dios. Y en base a esa esperanza nos movemos y avanzamos en la vida. Por eso es importante que meditemos en nuestra vida, en nuestro presente, en nuestro futuro. ¿Cuáles son las cosas tan importantes que son capaces de hacer a este Señor a un lado y poner esas cosas antes? Eso es a lo que Cristo está llamándoles en este pasaje. Si ustedes dicen que es un humano, hijo de David, entiendo su respuesta. Pero si ustedes se detienen a leer y ven que Dios lo puso por Señor, lo puso a la diestra y lo puso por juez, es otro asunto. Es un asunto totalmente diferente. Pongamos pues, mis hermanos, nuestra mirada en las verdades bíblicas y que manejen así nuestras conductas diarias y que moldeen nuestro carácter y que le dé forma a nuestro destino y que así nos afirmemos en la verdad de Dios y muramos así a nosotros mismos
para que sea Él el que viva en nosotros. Cierra ahí tus ojos, mi hermano, mi hermana. Señor, te damos gracias por el día de hoy. Gracias porque tu mensaje, Señor, nos incomoda, no nos agrada, nos hace sentir mal, nos revela las faltas y las fallas. Pero sabemos que todo eso es parte de la sacudida que nuestra vida debe tomar y recibir para poder caminar de acuerdo a tu santa voluntad. Señor, tú llegaste a este mundo como uno de nosotros, te hiciste humano y habitaste en medio de nosotros. Dice tu palabra que te humillaste a ti mismo, dejaste aquello que era de Dios y decidiste habitar en medio de nosotros. Tu palabra también dice que te sometiste a la ley y no fallaste en nada. Tu palabra dice que te humillaste de tal manera que te humillaste hasta la muerte. Y no fue cualquier muerte, fue una muerte de cruz. Te hiciste maldición para que nosotros pudiéramos alcanzar la bendición. Y fuiste fiel en cada paso de tu vida. Cada día y cada año un sacrificio nuevo para mantenerte en perfecta santidad, delante de Dios, sin fallar. El estándar moral de tu vida lo mantuviste alto siempre, nunca lo bajaste por amistad, por lástima, por lo que fuera. Siempre se mantuvo alto tu estándar de moral. A pesar de que sabías a dónde ibas. Ibas a la cruz. Ibas a la cruz por nosotros, pecadores. La palabra dice que estábamos atestados de pecado, de envidias, de mentiras, de robos, de adulterios, de fornicaciones, de engaños, de maledicencias. Sin embargo, nada de eso te detuvo, Señor. Proseguiste a la meta para que tuviéramos la oportunidad de salir de ese tipo de vida. Y en silencio, ante los juicios, no te defendiste, dice tu palabra. Y como oveja caminaste hacia el matadero y fuiste tú mismo quien llevó la cruz. Y aún en medio de la cruz, Señor, dijiste, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y fuiste puesto entre los muertos. Fuiste tratado como uno cualquiera cuando eras Dios hecho carne. Y lo hiciste por nosotros, Señor. Ahora ayúdanos a nosotros a responder ante tal sacrificio y responder ante tal entrega y responder ante tal amor en las mismas condiciones. Ayúdanos a morir a nosotros mismos, que así como tú dejaste todo lo que era de Dios, así nosotros también dejemos todo lo que somos nosotros y decidamos aferrarnos a ti. Aunque nos llamen locos, aunque nos llamen testarudos, aunque nos llamen ignorantes, pero nuestra mirada puesta en ti, Señor. Lo que hiciste no fue poco, lo que hiciste fue mucho, pero nuestra mente limitada es incapaz de comprender tan tremendo amor y sacrificio. Ayúdanos, Señor, a poder ir entendiendo más y más de tan tremenda entrega por nosotros. Ayúdanos a amarte como tú nos amas a nosotros. Ayúdanos a entregarnos como tú te entregaste por nosotros. Ayúdanos a vivir para ti, así como tú viviste por nosotros. Y si es necesario, Señor, enfrentar la misma muerte como tu palabra lo expresa, sabemos que
si tu Espíritu habita en nosotros, seremos capaces de enfrentarla con la frente en alto. Ayúdanos pues, Señor, a ser una iglesia fiel, a una iglesia entregada, a una iglesia enamorada de ti, a una iglesia enceguecida por tu fe, a una iglesia que ha entendido que solamente a ti se te deben rendir cuentas. Padre, perdónanos por aquellas veces que hemos puesto a un lado ese sacrificio y hemos escuchado la voz de nuestra voluntad. Perdónanos porque le dimos oído a aquella amistad o a aquel familiar o a aquella ideología que nos alejaba de nuestra entrega y sacrificio. Señor, perdónanos porque a veces, como Eva y como Adán, nos detuvimos a hablar con la serpiente y nos convenció. Perdónanos, Señor, y ayúdanos. Ayúdanos a abrir nuestros ojos y nuestros oídos espirituales para que nosotros podamos, Señor, ver con claridad. Gracias porque escuchas nuestras oraciones. Gracias porque en ti hay perdón. Tú eres fiel y justo, dice tu palabra, para perdonarnos y limpiarnos de toda inmundicia. Te pedimos, Señor, tu presencia constante y continua en cada uno de nosotros. Y que nos ayudes a estar alertas para que cuando venga la invitación de serte infiel, rechacemos y nos sometamos a ti. Te lo pedimos, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Y vamos a ponernos de pie, mis hermanos, y despedir así el servicio del día de hoy. Necesario exhortar a los hermanos que piensen primero a vosotros y preparen primero vuestra generosidad ante prometida para que esté lista como generosidad y no como de exigencia nuestra. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno de como propuso en su corazón, con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió Dios los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Para que estéis enriquecidos en todo para toda libertad, la que produce por medio de nosotros estamos gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de nuestra administración glorifica a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Amén. Mari. Amén. Bendiciones, hermanos, y antes que oremos por las ofrendas, porque es otro acto que demanda esta pregunta de nuestro Señor Jesucristo. Cuando vi los pasajes dije, es una predicación cortita, porque solamente son 4 versículos, pero el Señor habló tremendamente a mi vida, y yo soy muy pronta para tomar decisiones y después tengo que ir a decir, lo siento, siempre no.
dice mi mamá que siempre no, y ahora es, dice Dios en mi corazón que siempre no. Pero es porque tenemos que darle una respuesta a esa pregunta. Y lo mismo implica nuestra ofrenda y nuestros diezmos. Si Él es nuestro Señor, debemos tributo a nuestro Señor. Y si es nada más un buen lugar para reunirnos, bueno, entonces le damos $1, no está mal la distracción por $1. Pero si es nuestro Señor, nuestro tributo es para Él. Ya. Oremos, mis hermanos. Señor Dios Todopoderoso, Tú eres el creador de los cielos y de la tierra y de todo lo que en ellos hay. Señor, Tú nos creaste y nosotros como el barro no podemos decirle al alfarero por qué o para qué o no queríamos. El alfarero tiene toda la potestad de hacer con el barro como mejor le parece. Y Tú con Tu creación y con Tu poder, Tú tienes la autoridad de hacer como mejor te parece. Y si Te plació crearnos para Tu gloria, Señor, Tú tienes toda la libertad y toda la autoridad. Ayúdanos, Señor, a ser siervos Tuyos. Ayúdanos, Señor, a elegir correctamente y reconocer que Tú eres el Hijo de David, pero que eres el Señor de David. Y por lo tanto, tienes autoridad en los cielos y en la tierra. Señor, Te pertenece nuestra vida, porque Tú nos creaste, porque Tú nos compraste. Señor, Te pertenece todo lo que somos y todo lo que hacemos, y todo lo que poseemos viene de Ti. Ayúdanos a ser fieles, por favor. Lo que al ser humano le parece imposible, contigo todo es posible. Señor Dios Todopoderoso, recibe nuestra ofrenda, por favor. Recibe nuestra adoración. Recibe nuestra obediencia. Ayúdanos, Señor Espíritu Santo, a ponernos a cuenta contigo y traer al alfolí, traer al altar no solamente los diezmos y las ofrendas, sino un corazón dispuesto a someternos delante de Ti. Rogamos que así sea y pedimos, Señor, no por lo que nosotros hemos hecho, sino creyendo que por la obra en la cruz podemos acercarnos confiadamente al trono de gracia y alcanzar el oportuno socorro. En nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén. Amén. Y pueden pasar a dejar su ofrenda. Que Dios te bendiga, mi hermano. Gracias por haber escuchado la palabra de Dios. Es un gusto para nosotros saber de que este mensaje está alcanzando muchas vidas. Nuestro deseo es de que tú crezcas al igual que nosotros vamos avanzando en el conocimiento de la palabra de Dios. Si a ti te gustaría ser parte de este ministerio y ayudarnos de una forma económica, aquí abajo hay un link que te dirigirá a la página de PayPal y tú podrás hacer ahí tus donaciones si es que así lo quieres, si es que así el Señor ha puesto en tu corazón. Otra forma en que tú nos puedes ayudar también es a través de tus oraciones. Necesitamos de tus oraciones. Somos la Iglesia de Cristo y la Iglesia de Cristo siempre está bajo ataque. Necesitamos de tus oraciones. Así que gracias una vez más. Es un gusto poder saber de que somos útiles para tu vida espiritual en este caso. Bendiciones y esperamos en Dios vernos pronto. Bye.